Entonces vamos a poner atención. Yo le invito a que abra la palabra de nuestro Dios. Vamos a Juan, capítulo 12. Vamos a estar dándole lectura del 27 hasta el 30. Juan, capítulo 12, del 27 al 30. Ahí vamos a estar. ¿Ya lo tiene? Permítame tantito. Llego allá. Amén, gloria a Dios. Le voy a dar lectura, hermano. Yo le invito a que siga la lectura junto conmigo. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esto ahora. Mas para todo esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. 30 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Este es el versículo que vamos a estar escudriñando en esta noche, hermanito. Aquí estamos viendo al Señor Jesucristo mencionando estas palabras tan importantes, y ya nos empieza a anunciar aquí este subtítulo de qué se va a tratar. Jesús anuncia su muerte. Estamos en el final del ministerio del Señor Jesucristo. Son sus últimas apariciones en público las que vamos a estar aquí viendo, porque se está enfilando a entregar su vida al momento crucial, al momento más importante, que es en la cruz. Hemos escudriñado que lo más importante no fue su nacimiento, no fue tal vez su ministerio, sino más importante fue consumar, que llegara al final, que se llegara a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Fue la cruz. Nada ni nadie pudo poner una piedra de tropiezo para que esto se impidiera. El mismo diablo dice que vino y trató de adelantar que el Señor Jesucristo manifestara todo su poder, manifestara todo lo que Él era. Y con esas tres tentaciones el Señor Jesucristo no lo hizo, porque Él manejaba sus tiempos. Él sabía en qué momento y de qué forma actuar. Y hasta el último momento Él actuó de buena manera. Antes de lo que acabamos de leer nosotros en estos versículos, hermano, vemos tres sucesos bien importantes. Si usted ojea su Biblia lo va a poder encontrar. Ahorita se los menciono yo. Lo primero, dice que fue ungido en Betania por María. ¿Todos recuerdan esa enseñanza? Venimos de escudriñar el libro de Juan. Debemos de recordar y tener frescos estos temas. Venía de ser ungido en Betania. Y dentro de esa comida que tuvo el Señor Jesucristo, destaco una última parte, donde dice, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Y ya empezaba a dar entonces pequeños indicios de lo que vendría en el ministerio del Señor Jesucristo. Hacia dónde se iba a dirigir. Porque nos está mencionando aquí tiempo, momentos. A los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre. Entonces aprovechen el momento que esté yo aquí. El segundo momento, hermano, su entrada triunfal en Jerusalén, en la cual no vamos a dedicarnos de lleno a ese tema, pero encontramos también una parte muy interesante, porque al el Señor Jesucristo entrar por Jerusalén montado en un pollino, estaba cumpliendo la palabra de Dios, estaba cumpliendo la profecía, porque el Señor Jesucristo vino a darle fuerza a todas esas profecías que se estaban hablando en el Antiguo Testamento, las vino a cumplir, y esta fue una de ellas. Entró en Jerusalén. Y el tercer encuentro, que es el último de cara a lo que estamos leyendo, también bien importante, es su encuentro con unos griegos. Así nos narra la palabra. Tuvo un encuentro con unos griegos. Y a ellos les declaró estas palabras que nos van a dar el contexto de lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y les dice, a los cuales les dijo unas palabras que nos ayudarán a encontrar este contexto. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ese es el tiempo. Se los reveló a ellos. Ha llegado el tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y este es el tiempo de proceder, de continuar con el ministerio del Señor Jesucristo. Era el siguiente paso. Ya había sanado enfermos, ya había liberado a cautivos, ya había multiplicado los panes, había dado a conocer el evangelio. ¿Qué seguía? El tiempo final. Se estaba encaminando a llegar a este punto crucial. Ya nada podía poner un freno o una piedra de tropiezo a lo que había de acontecer. Y esto no fue de una manera circunstancial. No fue que el Señor Jesucristo de la nada dijo, pues ya viene siendo edad de que yo entregue mi vida.
como que ya a los 33 años ya fue mucho por vivir, ya hice lo que quise, ya es momento. El Señor Jesucristo tenía todo fríamente calculado, sabía en qué momento. Él no actuaba en ningún momento, si nosotros escudriñamos su vida, no actuó de manera emocional, porque estaba alegre, porque estaba feliz, porque estaba triste. A ti te sano porque me caíste bien, a ti no te pelo, a ti te enseño, a ti no te enseño. No es así. El Señor Jesucristo no fue como nosotros a veces somos, que depende de nuestro estado de ánimo, como nos sintamos, actuamos, hablamos, nos comportamos. Él sabía qué hacer y cómo hacerlo. Tampoco fue por un impulso que el Señor Jesucristo dijo estas palabras porque ese día se paró con el pie derecho. No fue de esa manera. El clima o algún factor externo tampoco influyó en que el Señor Jesucristo encaminara su vida a ser crucificado en la cruz. No dijo, no, pues ya viene la canícula, hay que apresurar esto porque si no, ahí en la cruz me voy a quemar. O vienen las lluvias, no, la gente no va a salir. Nada de eso. El Señor Jesucristo lo tenía previsto todo desde antes. Desde antes tenía todo y sabía cómo actuar. Y por ejemplo, hermano, nosotros encontramos en la palabra de Dios 3 momentos importantes donde el Señor Jesucristo dice, no ha llegado mi momento, no ha llegado el tiempo. Es cuando yo sepa, cuando yo quiera, no cuando los demás me fuercen a hacerlo. Para eso vamos a ir a Juan, capítulo 2, y le vamos a dar lectura del 1 al 4. ¿Ya lo tiene, hermano? Le doy lectura, lo seguimos aquí en la pantalla. Dice la palabra de nuestro Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. ¿Cómo dice el 2? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? 4. ¿Aún no qué? Aún no ha venido mi hora. O sea que no solamente yo a veces le contesto un poco feo a mi mamá. También el Señor Jesús le decía, ¿qué quieres que haga yo? Se acabó el vino. Y le dice, no ha llegado mi momento, no ha llegado mi hora. Incluso su propia madre no sabía el mover del Señor Jesucristo. No sabía los tiempos. A ella no se le fue revelado eso. A ella se le reveló que vendría el Salvador y que ella lo iba a llevar en su vientre. Eso se le reveló, pero no sabía el momento exacto en el cual el Señor Jesucristo entregaría su vida. Y mucho menos sus hermanos. Vamos para allá, Juan capítulo 7, y le vamos a dar lectura del 1 al 9. Unas hojas adelantito, hermano. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. 2. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judá, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, nos da el contexto de que las palabras que les decían sus hermanos no era con la mejor intención. Tal vez era en forma de burla. Pues no que tú eres el Salvador, no que tú vas a resolver todo el problema. Entonces ve, preséntate. Aquí entendemos eso. Dice el 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. O sea, tienen todo el tiempo del mundo. ¿Ustedes qué les importa? 7. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Vemos. Y más adelantito, último y bien importante, Juan 7 del 25 al 30, una página nada más. Vea lo que dice. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Eso estaba diciendo la multitud a su alrededor. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió.
Esto enfureció a las personas que estaban escuchando. Dice, entonces, procuraban ¿qué? Prenderle. No lo iban a abrazar, no lo iban a tomar cuidadosamente, lo iban a prender, lo iban a agarrar. Pero ninguno le echó mano. Vean, porque aún no había llegado su hora. Incluso el padre cubría su ministerio, incluso todo jugaba a su favor, porque el tiempo no era aún el correcto, todavía no era el momento. Pero ¿qué cree, hermano? Lo que estamos leyendo nosotros, ahora sí, en boca del Señor Jesucristo, ha llegado el momento. Ahora sí es el momento en el cual Él va a revelar la segunda parte de este plan perfecto, que hoy tiene efectos en tu vida y en mi vida, y que nadie pudo poner piedra de tropiezo, y que nadie pudo adelantar, porque los planes de Dios son perfectos en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a la lectura, hermano, que tenemos principal. Juan, capítulo 12, versículo 27. La primera parte dice, ahora está, ¿cómo? Bien, ya que con autoridad el Señor Jesucristo dijo que había llegado el momento, vean lo siguiente que dice el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo está turbada qué? Su alma. ¿Cómo se sentía? Uno podría pensar, está bien motivado, está bien animado, no hay nada que lo haga retroceder. Está confesando una cuestión muy, muy humana, que tú y yo vivimos, tal vez a diario, tal vez una vez a la semana, tal vez ante ciertas circunstancias, porque a veces se turba nuestra alma. No siempre estamos de la mejor manera, no siempre enfrentamos los problemas y las pruebas de la misma manera. Es normal reconocer que a veces tenemos temor, que a veces tal vez no estamos seguros de lo que estamos haciendo, pero Dios nos fortalece y Dios nos ayuda. Para todos aquellos que dudaban de la humanidad de Cristo, porque algunos dudaban que el Señor Jesucristo haya venido aquí a la tierra en cuerpo como nosotros, que le dolía, que sufría. Aquí vemos una cualidad, o no, una cuestión muy humana, que era, tenía temor. La estaba pasando difícil. Encontramos aquí un sentimiento muy, muy humano. Lo que le esperaba, hermano, ya estaba tal vez en su mente, ya lo estaba tal vez abrumando, él sabía lo que había de venir, entonces ya estaba sobre él, su cuerpo ya estaba sintiendo el dolor. Por ejemplo, yo hace una semana, hermano, me iban a sacar sangre, y los que me conocen saben que es un viacrucis para mí. Entonces, desde un día antes, yo ya me estaba como que sobando el brazo así, rascando de repente, porque la sensación de la aguja en mi piel no me gusta nada. No me deja estar tranquilo. Entonces ya un día antes ya estaba moviendo el brazo de inquieto, moviéndolo por aquí, moviéndolo por allá. ¿Por qué? Porque esa idea de lo que iba a acontecer un día después ya estaba rondando mi mente y ya me estaba molestando. Todavía no llegaba el día, no llegaba la hora, no estaba en esa fila y mi mente ya estaba, me va a doler. Me van a ver que tan grandote y tan chillón. Y esa es mi situación, pero yo sé que cada uno de ustedes tiene una situación muy parecida. Que tal vez hay algo que sabes que viene en una semana, que viene en un día, y entonces empieza a rondar tu mente y te empieza a traer a ti, a tus pensamientos, algo que no te deja estar tranquilo, que está turbada tu alma, que está turbado tu espíritu, porque o ya quieres que llegue o no quieres que llegue. No quieres esperar ese momento. Señor Jesús no solamente sufrió en manos de los hombres, lo cual ya era suficientemente terrible, sino que también sufrió por nuestros pecados. En su mente, en su cuerpo llevó toda la carga de todo esto. Ahí en la cruz Cristo fue el varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, como lo describió el profeta Isaías en Isaías 53:3. Vamos para allá, hermano. Isaías 53:3. Mire cómo dice la palabra de nuestro Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondió de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No la pasó bien, hermano. Fue difícil, fue complicado. El 4 nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y un poquito más adelante, el 53:10, vea cómo dice. Algo bien, bien importante. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. El mismo Padre, sabía el Padre que iba a pasar por este momento, y Él quiso, y Él permitió que esto sucediera. Así como cubrió y lo guardó en todo su ministerio, aquí también permitió que sufriera estos dolores.
Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Verdad que no se asemeja a un piquete para sacarle sangre? Lo que sufrió el Señor Jesucristo fue aún más grande. Lo que estaba sobre de él previo a que sucediera este acontecimiento ya estaba causando ciertos estragos, ya estaba ahí pasando, hermano, una situación complicada. La palabra griega, hermano, que nos describe alma turbada, quiere decir o da a entender un alma agitada, y lo compara con un estanque tranquilo, apacible, pero que entonces llegó alguien a moverlo, llegó alguien a inquietarlo, y entonces ¿qué pasa? Se empiezan a generar olas, y tal vez el agua se empieza a desbordar. Todo su ministerio él tuvo el control, todo su ministerio él sabía cómo estaban las cosas, él sabía cómo actuar, pero en este momento tal vez algo se iba a salir por ahí. Tal vez iba a dudar en algún momento, le iba a doler, le iba a pasar difícil. Ese estanque que estaba tan tranquilo vino a ser inquietado por los dolores que iban a seguir más adelante. Seguimos con nuestro versículo. Dice: ahora está turbada mi alma. Pero vean la respuesta y las preguntas que aquí lanza el Señor Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Otra versión, hermano, de este pasaje dice: quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. A pesar de la circunstancia, Él iba a continuar. Él iba a seguir aún, porque tenía una convicción, tenía una determinación y sabía dónde tenía que llegar. Eso es tener amor, porque el amor, hermano, antepone lo que uno siente o lo que uno padece por lo que siente la otra persona. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, anteponer lo que sentía por nosotros, el amor por nosotros, por su sufrimiento, por sus dificultades. Antepone su bienestar por el de su amado, y nosotros somos sus amados, nosotros somos sus escogidos. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Lo que Dios y el Señor Jesús piden de nosotros, Él nos lo modela, Él lo hace. No nos va a pedir algo que Él no conozca o que Él no haya hecho. Él nos lo modeló. Él lo demuestra primero, y también Él había enseñado previamente en Lucas 9:62, y dijo el Señor Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia ¿dónde? Hacia atrás, porque este no será apto del reino de Dios. Y esas mismas palabras que enseñó un poco de tiempo atrás, las estaba aplicando en ese momento. No estaba volteando hacia atrás. Nos está descubriendo y está abriendo su corazón con nosotros a través de la Escritura, cómo se sentía. Pero esto no iba a ser un impedimento para que llegara a la meta. Pero esto no iba a ser una piedra de tropiezo para que llegara donde tenía que llegar. Él iba a llegar y él iba a ser fortalecido por el Padre. Ayúdeme con el versículo 28. ¿Cómo dice? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Bien. ¿En qué momento su nombre ya había sido glorificado? Porque así textual nos lo dice. Glorifica tu nombre. Dice: ya lo glorifiqué y lo glorificaré una vez más. Algo muy, muy curioso, hermano, es que en el libro que estamos escudriñando este pasaje, que es el libro de Juan, no escuchamos la voz de Dios hasta este momento, hasta este punto. En los otros evangelios que tenemos, conocemos los momentos en los cuales Dios habló y se comunicó con el Hijo, que fue, por ejemplo, cuando fue bautizado. Todos conocemos esa clásica frase que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Y fue una voz que vino del cielo, la voz de Dios directamente al Hijo. Pero aquí en Juan no tenemos ese fragmento. También otro suceso que narran los otros evangelios es cuando se suscitó la transfiguración en ese monte. Y ahí también se escuchó la voz de Dios directamente con el Hijo y le dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pero en este pasaje, en este Evangelio de Juan, hasta este momento escuchamos la voz de Dios. Entonces, ¿en qué otro momento había sido glorificado el nombre del Padre? Pues a través de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Desde el inicio y hasta ese momento, el Señor Jesucristo se empeñó en todo momento
de glorificar al Padre, darle la gloria, decir yo vengo de Él, Él es mi Padre y todo lo que yo hago es porque el Padre me lo permite, porque el Padre está conmigo. Desde el inicio y hasta el fin, ese fue su objetivo. En cada uno de su mover, en su boca, en sus actos y en sus manos, daba la gloria a Dios. En todo tiempo, incluso el Señor Jesús llevó al pueblo ¿a qué? A que lo hiciera con Él, a que también lo hiciera, a que glorificaran ¿a quién? Al Padre. ¿Qué hacemos nosotros? Glorificamos al Padre porque el Hijo nos lo enseñó, porque el Hijo nos dijo cómo era y a quién le teníamos que rendir toda gloria y toda honra. Con cada oración, con cada acto de misericordia que hizo el Señor Jesucristo, con las sanidades, con la multiplicación del pan, con cada uno de ellos glorificó al Padre, pero lo glorificaría una vez más a través del Hijo, a través de ese acto que faltaba, de ese momento tan importante. El Hijo hasta este momento había hecho un juego perfecto y se perfilaba para cerrar con un broche de oro. Vamos con los versículos que nos faltan. Dice el 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno y otros decían un ángel le ha hablado. Eso quiere decir, hermano, que la voz que salió del cielo la escucharon todos, que todos estaban ahí presentes, ¿no? Como el pueblo de Israel, cuando Moisés hablaba con Dios, dice que se atemorizaban porque escuchaban cómo hablaba Dios con Moisés. Y aquí, los que estaban alrededor del Señor Jesucristo escucharon, nada más que cada uno le dio su interpretación. ¿Quién estuvo bien? ¿Los que pensaron que fue un trueno? ¿Los que pensaron que fue un ángel? Ninguno, porque no, fue la voz del Padre. Tal vez los que más se acercaron fueron los que pensaron que era un ángel, porque los ángeles son los mensajeros de Dios. Pero no, ninguno estaba en lo correcto. Era la misma voz de Dios que estaba hablando. Estaba hablando al Hijo y le estaba hablando a los que estaban en ese lugar. Nuestro Dios, desde tiempo atrás, se comunica con nosotros. Pero cada uno hace caso omiso a esa voz de Dios. Algunos atribuyen lo que hace Dios, su poder, su magnificencia, lo atribuyen a la suerte, lo atribuyen a la naturaleza. Si usted se ha asomado y ha levantado su mirada, ha visto la luna, ¿de qué color se ha puesto? ¿De qué tamaño está? Y lo atribuyen a otras cosas. Pero es el mover de Dios, es el poder que Él tiene, es su creación. Y no debemos de darle una mala interpretación. Nosotros debemos de conocer de quién procede. Él nos ha dado un entendimiento especial. Él nos ha enseñado a conocer los tiempos y su mover hasta cierto límite. Y nosotros lo vemos en Daniel. Vamos para allá, última cita. Daniel capítulo 12, del 1 al 3. Aquí nosotros vamos a encontrar un versículo que nos habla del fin de los tiempos. Y vea lo que dice acerca de los entendidos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y miren lo que dice el 3. ¿Y los qué? Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nos ha dado cierto entendimiento. Sabemos y debemos de conocer la voz de nuestro Dios. La debemos de reconocer. ¿Qué le pasaba a ese pequeño Samuel? Escuchaba una voz que le estaba hablando, escuchaba una voz y no sabía de quién provenía. Tanto así que iba con iba con Elí y pensaba que Elí le estaba hablando, el sacerdote, y no era él, era la voz de ¿quién? Era la voz de Dios. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios que nos está hablando, porque mire cómo nos dice el versículo final. Dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ¿quién? De vosotros. Por nosotros. Otra versión, hermano, de este pasaje dice, la voz que ustedes oyen tiene como propósito ayudarlos a confiar en mí. Estaba hablando el Señor Jesucristo. Y otra versión también nos dice, entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes y no fue para beneficio mío.
porque Dios quiere estar con nosotros, porque a Dios le importamos nosotros. Por eso mandó al Señor Jesucristo y se diseñó un plan y se diseñaron tiempos y momentos, hermano. No debemos de atribuir a la casualidad el que tú y yo estemos en este lugar. Hay un como propósito, subtema, la hay cruz, un tiempo, símbolo de victoria. Para muchos una cruz representa cosas distintas. Aquellos que le van a Cruz Azul ven la cruz y por poco y se persignan, ¿verdad? Aquellos que están en el ámbito de la salud, tiene un significado, ¿verdad? Ustedes ven las ambulancias y tiene un significado. Aquellos que han estudiado, saben matemáticas, también tiene otro significado ese símbolo. Dependiendo de la perspectiva que se le dé, hermano, es la ejecución también que se le puede dar. Usted recordará que la cruz también era un instrumento de tortura. Era un instrumento de tortura y de ejecución en el Imperio Romano que representaba vergüenza, representaba sufrimiento y representaba también muerte, hermano. Porque la crucifixión, hermano, no solo era para matar, sino también era para hacer sufrir públicamente. No era que te crucificaran y al instante morías, ¿o sí? Sino también era para que lo pudieran exhibir, hermano, públicamente y pudiera sufrir lentamente. Las víctimas que eran clavadas, hermano, eran atadas a la pieza de madera, hermano, y eran dejadas morir por asfixia, por deshidratación o agotamiento, lo cual podía tardar mucho tiempo. A veces eran horas y a veces también eran días, hermano. Se hacía en lugares públicos como advertencia de lo que podía sucederle a aquellas personas que hicieran lo incorrecto, que no estuvieran en el camino o obedecieran al gobierno, hermano. El castigo era reservado para los peores. Para los peores era reservado para esclavos, para ladrones o enemigos del imperio. Cuando el Señor fue crucificado, ¿quién estaba a su lado? Un ladrón. ¿Y del otro lado quién estaba? Finísimas personas, ¿verdad? Era guardado, hermano, para las peores personas. Por eso es que los primeros creyentes utilizaban ese símbolo discreto que era un pez. Tú y yo tal vez no se vas manejando y ves que un carro trae un símbolo de una cruz. ¿Qué significa eso? Pues es que es creyente, ¿verdad? Así lo identificas. Los primeros cristianos se identificaban con este símbolo porque era discreto y porque en ese tiempo todavía simbolizaba pues muerte prácticamente. Nosotros el día de hoy miramos la cruz, hermano, y no simboliza una derrota, ¿o sí? No simboliza tampoco muerte. Tú la ves y no te refleja la muerte, ¿verdad? ¿Qué te refleja? Que es un símbolo de victoria. Tú la ves y dices, es un símbolo de victoria. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo y venció a la muerte. Amén. Seguimos en Juan, capítulo 12. Vamos a darle lectura a los versículos que restan, que es del 31 al 36. Lo vamos a hacer alternados. ¿Está ahí usted? Amén. Comienzo yo con el 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. 34. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Último. Gloria a Dios. Seguimos en el mismo capítulo, hermano. El Señor Jesús está anunciando su muerte. Ya nos dio nuestro hermano Ariel la introducción, todo lo que está sucediendo. Y estamos presenciando un momento bastante clave, donde el Señor está anunciando su muerte y todo lo que habría de pasar, hermano. Pero hay 4 palabras claves que yo quiero que veamos en estos versículos que acabamos de leer. Y la primera se encuentra en el 31. Lo leo yo para que veamos qué dice. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Esa es la primera palabra clave, juicio al mundo. Ese mundo recibiría el juicio de todas sus acciones, de su manera de vivir, hermano, de su desobediencia, porque estaban
no siguiendo el camino, hermano, no estaban dejándose guiar por la palabra de nuestro Dios, hermano. Tú ves el ejemplo de Sodoma y Gomorra y para nada estaban guiándose bajo la palabra, no se estaban guiando bajo lo que predicaban los profetas, hermano. Pero es curioso que quien iba a ser juzgado por el mundo sería el Señor Jesús, ¿sí o no? A Él lo señalaban, a Él lo culpaban y quien resultó ser juzgado fue el mundo. Por ese acto, hermano, se volteó todo y quien fue juzgado fue el mundo. Ambas cosas iban a ocurrir, ¿verdad? El Señor Jesús iba a ser juzgado ante el ojo humano, pero también el mundo iba a ser juzgado por nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Este fue el momento culminante de la historia de la humanidad, porque el mismo Hijo de Dios, hermano, había descendido del cielo para ser su Salvador, pero el mundo, ¿qué hizo? Lo rechazó, no lo aceptó, hermano, y finalmente fue crucificado, hermano. Nosotros podríamos justificarnos diciendo, no, pues es que yo no estuve en ese momento presente, ¿verdad? Yo no estuve participando para culparlo, para decirle que lo crucificaran. Tal vez si yo hubiera estado en ese momento, no hubiera permitido que lo hicieran. Tal vez yo no hubiera permitido que los guardias lo trataran de esa manera, no hubiera permitido que lo clavaran, que estuvieran haciéndole hasta le hubiera dado una buena zarandeada a Judas por traicionero, ¿verdad? Tú hubieras dicho tal vez eso, hubieras pensado. ¿Por qué? Porque no estuvimos en ese momento. Pero en realidad es que nosotros con nuestros comportamientos el día de hoy también participamos de ese acto. Aunque no estuviste presente físicamente, hasta el día de hoy, hermano, participamos de ese acto que fue en la cruz. Por eso la palabra dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. No dice por el pecado de ellos y por lo que hicieron ellos fue que sucedió esto, no. Dice por nuestras rebeliones, por las tuyas, por las mías, y molido por nuestros pecados, hermano. Pablo nos dice en Hebreos que muchos al apartarse y al no obedecer la voz de Dios, están crucificando nuevamente al Hijo de Dios, hermano. Entonces este juicio vendría sobre toda la humanidad, la pasada, la presente y aún por la que está por venir, hermano. El mundo sería juzgado por rechazar al Señor, pero también vendría salvación a toda la humanidad, hermano. Acompáñame a Juan 3, versículos 17 al versículo 19. ¿Estamos ahí? Vamos a darle entonces lectura alternado. Comienzo yo con el versículo 17. Dice de la siguiente manera, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no fue el propósito por el cual lo mandó, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el Señor Jesús vino, pero no lo aceptaron, fue rechazado, hermano, y por eso tuvo que haber venido una condenación, hermano. Este juicio no solo era para condenar, sino también era, hermano, para salvación, hermano. Había dos propósitos en esto. Acompáñame al versículo original. Vamos a leer el versículo 31, pero la segunda parte. Ya vimos que la primera palabra clave fue juicio al mundo. La segunda será, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esa segunda palabra es derrota al príncipe de este mundo. Yo sé que tú y yo sabemos a quién se refiere. El príncipe de este mundo es el mismo Satanás, conocido también como el chanclas, ¿no? Como el diablo, como el enemigo, quien desde la caída del hombre, hermano, obtuvo cierta autoridad sobre el mundo, obtuvo esta cierta autoridad para poder gobernar, para poder mover algunas piezas, hermano, pero cabe recalcar que de él no es nada, no le pertenece absolutamente nada, aunque sea llamado de esta manera, no le pertenece nada, sino que ejerce, hermano, una influencia sobre aquellos que viven alejados de Dios. Por eso es que es llamado de esta manera. Entonces, Satanás sería echado fuera, hermano, pero si notaste el verbo que se emplea, ¿en qué está? Presente, pasado, futuro. Léelo nuevamente, 31, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está en futuro, ¿verdad? Sí fuimos a la primaria. Está en futuro.
¿Por qué? Porque estaba profetizando lo que pasaría. No estaba en ese momento ya echándolo fuera, sino pasaría ese momento. Estaba profetizado que el príncipe de este mundo sería echado fuera. Le iban a quitar la autoridad, hermano, que él tenía, que le habían dado, hermano, en este mundo, y así fue, y el Rey de Reyes lo hizo, hermano. Le quitó las llaves, le quitó esa autoridad. Veíamos el domingo que Satanás fue herido mortalmente, ¿en dónde? En la cabeza, y que quedó, hermano, destituido de su dominio sobre el hombre. Y echado fuera, hermano, de este mundo. Por eso esa palabra, hermano, por eso la palabra, hermano, dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz, hermano. Aunque para el ojo humano pareciera que el Señor Jesús estaba perdiendo la batalla, lo que en realidad estaba sucediendo, hermano, es que estaba ganando la batalla. Estaba poniendo su vida, hermano, estaba entregando su vida en la cruz por ti, por mí. Aunque el enemigo, hermano, se mostrara tal vez que ya estaba cantando victoria, ya la armé, ya la hice, estoy ganando. Lo cierto, hermano, es que el Señor tenía un plan y ese plan era aún mucho mayor que lo que el enemigo había pensado, hermano. Perdón, es que se me movió mi presentación. Bien, aunque el enemigo estaba pensando eso, hermano, no era de esa manera. Y dice que el imperio de la muerte. Y es algo, hermano, que me llamó bastante la atención. Porque la herramienta principal del enemigo de Satanás, ¿cuál es? La muerte. Si tú recuerdas en alguna película, en alguna situación, cuando mencionan al enemigo, su arma principal es la muerte, ¿no? Hasta lo relacionan, ¿no? Cuando uno muere, según quien tomó la decisión, dicen que es el enemigo, hermano. Pero Satanás no tiene poder sobre la muerte. No tiene poder ni de nada, hermano. Quien tiene poder sobre de ello es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús tiene dominio de la vida y tiene el dominio de la muerte. Y lo demostró, hermano, usando la propia arma de su enemigo para vencerle. Y es algo que mientras lo leía yo, me causó gozo, me causó alegría, porque yo sé que usted no ve películas, yo sé que usted no sabe de eso, pero pongamos a Chapulín Colorado. ¿Cuál es la herramienta que él utiliza? El chipote chillón. Y que el enemigo lo venza con su misma arma es poderoso, hermano. Aquella arma que el enemigo tenía, matar al Señor Jesucristo, hermano, el Señor Jesucristo lo volteó y utilizó la muerte para vencerlo, hermano. Denle fuerte esas palmas al Rey. Juan 10, versículos 17 y 18, no vayas para allá, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Nadie lo puso, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso es poder, hermano. Eso es impresionante y eso nos provoca gozo. Este acto, hermano, también provocó que fuéramos verdaderamente libres. A ver, alguien que levante su mano. ¿Tú encuentras cadenas? ¿Tú encuentras ataduras? Somos verdaderamente libres, hermano. Porque a partir de ese sacrificio, Satanás perdió autoridad. Le habían dado cierta autoridad, pero Satanás perdió esa autoridad, hermano. Lo que significa que no tiene control sobre el mundo ni sobre todo lo creado, sino nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra que aún anda como ¿qué? Como el león rugiente. Nada más está viendo a quién puede devorar, a quién puede atacar, a quién puede desanimar, a quién puede confundir también. Pero lo que debemos de hacer nosotros es resistir firmes en la fe, firmes en el camino, firmes en su palabra, hermano, porque después de que hayamos padecido un poco de tiempo, hermano, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer, hermano. Versículo 32 de este pasaje que estamos viendo. Usted dele lectura, hermano. Tercer palabra clave: atraerá a todos a su presencia. Esta atracción, hermano, no significa que todos serán salvados automáticamente. Por ese sacrificio no quiere decir eso, hermano. Sino que la puerta queda abierta para todos. Y lo hemos estado viendo para judíos y para ¿quiénes más? Para gentiles, para pecadores y para aquellos que se han apartado, hermano, para niños y niñas, para hombres, para mujeres, para todos está la puerta, hermano.
Esa atracción, hermano, no es a la fuerza. No es que el Señor haya muerto y a la fuerza te haya dicho que ahora tú tienes que hacer algo. ¿O sí lo ha hecho? No estás aquí por imposición, no estás aquí porque alguien te lo dijo, sino estás aquí por amor y porque tu entrega es total, hermano. Me hizo recordar mientras estudiaba y leía esto, hermano, la comparación que hay en Oseas. Yo sé que tú conoces esa historia, la esposa de Oseas, esta Gomer, donde a pesar de su infidelidad a Dios, hermano, nos enseña cómo es comparada la iglesia, su pueblo con la esposa, que a pesar de la infidelidad, hermano, nuestro Dios nos atrae a su presencia. Y es algo poderoso, hermano, que sin importar cada tropiezo que tenemos, porque los tenemos, nos sigue amando y nos sigue atrayendo a Él, nos sigue Él cobijando, abrazando en su presencia. Dice su palabra, pero yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ese encuentro con el Señor nos marca. ¿No es? ¿Tú recuerdas o has tenido una experiencia de esta manera donde no sentías eso y de repente el Señor te atrae a su presencia y sientes su abrazo, sientes su presencia? Son esos momentos los que nos marcan, los que nos enamoran, hermano, los que nos hace servirle con pasión, ¿sí o no? Es nuestra labor predicar de que el Señor murió en la cruz para darnos la victoria, hermano. Y el Señor se encargará de atraerlos, no por imposición, no por obligación, sino por amor. No por lo que tú dijiste, sino porque el Señor murió por amor. Y entonces el servicio, ¿cómo se hace? Por amor. ¿Cómo respondemos tú y yo a ese amor? Porque las cosas que son de nuestro Dios se hacen con amor, no se hacen con imposición. Y como ejemplo lo pongo nada más, cuando los avisos están, el primer aviso, ¿cuál es siempre? El aseo. ¿Por qué se nos repite constantemente? Porque nos quieren obligar a que tú y yo agarremos un trapo y estemos ahí. Porque nos quieren obligar a que vengamos y estemos en el servicio. Porque nos quieren obligar a que tú y yo hagamos algo que nos están diciendo. Nos están diciendo porque una manera de demostrar el amor, ¿cómo es? Limpiando, sirviendo y estando fielmente en su casa. No es por imposición, porque cada servicio tiene su dificultad, hermano, tiene su estar constantemente haciéndolo, hermano, pero no porque alguien me lo dice, sino porque yo amo al Señor, sino porque Él es mi todo y le voy a servir con todo mi corazón, hermano. Es por amor, es porque quiero estar en su casa, es porque quiero darle lo mejor siempre, amén. Y tú más que nadie sabes que el amor se contesta con acciones, ¿verdad? No pondremos el ejemplo de nadie, ni el mío, ni de nadie, pero tú sabes que si alguien te ama, te da un abrazo, tú no vas a responder de ponerte así seco y no responder ese amor, ¿o sí? Aquellos que te aman y lo demuestran, hermano, tú respondes a ese amor. ¿Cómo es que tú y yo respondemos al amor que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí? El Señor nos atrae a su presencia, hermano. Tú haces algo y el Señor lo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, hermano. Vamos, versículo 33 al versículo 36. Le voy a dar lectura, sígalo con su vista. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos ¿de quién? De la luz. Esta aclaración, hermano, es muy conveniente, porque es probable, hermano, que algunos de los que escuchaban este mensaje, de los que estaban en la multitud, interpretaran el ser levantado como un levantamiento que ellos pensaban que era revolucionario, que era político, que era en el gobierno, hermano. Pero lo que ellos no esperaban es que un Salvador viniera y muriera en la cruz del Calvario por ellos, hermano. Ellos esperaban un gobernante, alguien que tuviera ese poder político para poder gobernar. Pero en realidad se refería a que sería crucificado, que sería levantado, hermano, que entregaría su vida
para ponerla y así cumplir el perfecto plan que el Señor tenía, hermano. Pero muchos no lo entendieron y siguieron cuestionando a qué se refería, y tal vez entendían ellos: explícame de qué estás hablando, qué es lo que estás diciendo. Y el Señor los ilustra con este último versículo que nos habla acerca de la luz. Lo que les quería decir era una comparación, hermano. De la misma manera que sale el sol en la mañana, con el transcurso del tiempo, hermano, alcanza un punto más alto y de repente, ¿qué pasa? El sol vuelve a esconderse y la luz, ¿qué pasa? Se vuelve a esconder. Era la comparación que él le quería explicar. La luz está por un poco de tiempo, aprovechenla porque se está metiendo y pronto estará en la cruz del Calvario. Aquellos que escuchamos su palabra debemos de mantenernos firmes en ella, hermano, para que seamos y sepamos, hermano, hacia dónde debemos de caminar, para que alumbremos el camino de aquellos que no lo conocen con la luz que el Señor nos ha dado de a ti y a mí. Es como lo debemos de aplicar, hermano. Si tú tienes la luz, debe ser una linterna, aquella que pueda alumbrar a los demás, porque el Señor entregó su vida no para que sigamos en tinieblas, no para que sigamos desviados, hermanos, sino para que seamos alumbrados y esa luz la llevemos a otros lados. Aunque nos rechacen, hermano, a los que rechazan no es a ti y a mí. A quien rechazan es al que te envió y ellos serán juzgados en su tiempo, hermano. Nuestro trabajo es ser esa luz y reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Haciendo una pequeña conclusión de estas palabras clave que yo te he dado, podemos entender, hermano, que el juicio al mundo iba a traer una condenación, hermano, para todo aquel que no creyera, pero también traía salvación para todo aquel que creyera. ¿Alguien ha creído? Tiene salvación, hermano. La cruz profetizaba en este pasaje que convertiría esa cruz en un símbolo de victoria. Aquellos que la veían como un símbolo de muerte, la iba a transformar, hermano, y la iba a poner como un símbolo de victoria. La iba a transformar totalmente. Y el Señor Jesús, hermano, sería levantado para poder atraer y recibir a todos a su presencia, hermano. Solo basta con creer que Él es la luz para poder estar en su camino y poder ser alumbrados. Por eso, hermano, recordemos que ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ponle el nombre que tú quieras, ponle enfermedad, ponle situación difícil, alguna situación, hermano. La cruz, al mirarla, hermano, es un símbolo de victoria. Por lo que estés pasando, ya sea enfermedad, lo que sea, hermano, si tú volteas a ver a la cruz, recuerda que el Señor ha vencido.